Eh, Solo para recordarles también, aunque ahorita hay pocos, ¿verdad? Pero para recordarles de que el día de hoy es el último día para entregar el trabajo hasta las 23:59. Si hay un minuto después ya tienen problemas porque les habilité la plataforma desde hace una semana, ¿sí? Bien, entonces, bueno, ya hablamos un poquito sobre la revolución del 44, cómo fue evolucionando, les hablé un poquito sobre las características muy buenas que podía tener la constitución del 45, que era la constitución revolucionaria. También hablamos un poquito sobre las causas, aunque también yo creo que vamos a todavía llevarnos otro par de periodos para hablar del conflicto armado interno, o sea, hoy y el lunes, porque el viernes es el día del abogado, lo más seguro es que no hayan clases, no sé si la han pero el viernes es el día del abogado. Bien, entonces la situación es que vamos a hablar de 1982, que es muy importante. En 1982, fíjense ustedes de que sí hubo una elección. Solo les voy a pedir de que, por favor, inhabiliten su audio. Cuando les dé la palabra, si lo abren. Voy a ayudarle aquí. Ahí estamos. Gracias. Bien. En 1982 hubo una elección democrática, pero fíjense que eso de democrático todavía era un poquito jalado decir democrático, ¿verdad? Yo siempre les doy a ustedes recomendaciones de ver otras cosas alternas a la clase, ¿verdad? Eh, Me gustaría que ustedes vieran un documental. Este documental que les estoy diciendo no va a ser evaluado. La hija del Puma. Se trata un poquito sobre la historia de Rigoberta Menchú, pero yo lo que quiero que vean ustedes es que hay unas escenas que salen ahí donde hay elecciones. Y esas elecciones libres y democráticas eran de la siguiente manera. Había una mesa donde llegábamos a votar, por ejemplo, muchos de nosotros no figurábamos ahí, pues, pero la población llegaba a votar y había unas personas con unos fusiles ahí a la par del que votaba, viendo por quién votaba cada persona. Entonces, eso no es democrático porque no hay secreto, o sea, no le da la potestad a uno de votar por quien uno quiere, porque en ese momento hay un miedo de entrar en controversia con quienes ostentan el poder, ¿verdad? Y así era como se daban las elecciones, entre comillas, democráticas en su momento. Entonces, en esa elección de 1982 vemos nosotros de que de alguna manera quien asumió el poder fue Efraín Ríos Montt en un triunvirato con otros dos militares. Esa elección la había ganado Ay, Laurel disculpe, García. licenciado, fíjese que yo no le escucho bien, le escucho súper entrecortado. Yo también. Yo sí lo escucho claro, Yo también, licenciado. la señal de bien. Yo sí lo escucho. Que apaguen sus micrófonos, por favor, que estén entrando bastante. Yo para darles bien o no se oye. No me oigo. Bien, licenciado, se escucha claro. Yo sí lo Sí se escucha, licenciado. Es que fue bien extraño porque empezaron a activarse varios micrófonos. Fue bien extraño, o sea, así no había pasado. Bien. Entonces, Laurel García es quien había ganado en esas elecciones democráticas, por así decirlo, esa elección. Sin embargo, se dio un golpe de Estado antes de que él tomara posesión como presidente y de alguna manera llegó el triunvirato en el que iba a la cabeza José Efraín Ríos Montt y que posteriormente ya él desconoció a los otros dos militares y se quedó con el poder total. Lo irónico aquí es que Ríos Montt iba de alguna manera avalado, era el candidato de Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, cuando llegó Ríos Montt, empezó a combatir con mucho más saña a los guerrilleros y de alguna forma hasta hubo una conferencia de obispos católicos, ¿verdad? En la que se pronunciaba en contra de la situación. Aquí cabe mencionarles a ustedes, como les digo, miren, yo creo en Dios y no ataco a ninguna religión. No van a pensar ustedes de que aquí es para atacar ninguna religión. Yo respeto mucho la Constitución y lo que es la libertad de religión.
Sin embargo, vamos a hablar desde el punto de vista objetivo. Hasta el momento en el que llegó Ríos Montt, la religión más poderosa era la católica, ¿verdad? Posteriormente a que él llegó, empezó a impulsar mucho más lo que era la iglesia de los evangélicos, ¿verdad? La iglesia que algunos les dicen protestantes y otras religiones distintas. Para mí todas son muy buenas, ¿oyeron? Solo les estoy comentando el momento en el que se empezó a hacer esto. Eso porque él consideraba de que entre los sacerdotes podía haber gente que estuviera apoyando de alguna manera a las guerrillas y de alguna manera quería hacer desde el punto de vista religioso otro frente y de así de alguna manera creció las religiones protestantes, ¿verdad? Y como les digo, re bien, si mantienen una paz social, estoy re bien con cualquier religión, ¿verdad? Entonces, en el caso de Ríos Montt llegó de alguna forma, de forma más sanguinaria. Yo creo que ya les había hablado en la clase anterior de la Escuela de las Américas, que era donde preparaban a todos los ejércitos de las Américas y que les enseñaban a ser sanguinarios, que les enseñaban a ser crueles. Y eso daba la pauta de que se dieran este tipo de situaciones en donde Ríos Montt de alguna manera empezó a hacer cosas un poquito más crueles en contra de la población. Algunas estrategias que utilizó y que le funcionaron mucho en contra de los grupos guerrilleros fue las patrullas de autodefensa civil. Esas patrullas de autodefensa civil era de que armaban a ciertas poblaciones con el objetivo de que estas poblaciones combatieran ellos mismos como civiles a los grupos guerrilleros. El peligro aquí era doble porque no solo combatían a los grupos guerrilleros, sino que hubieron casos en los que tal vez no se llevaban bien con poblaciones vecinas y los atacaban. Hagan de cuenta ustedes ahorita poblaciones, un ejemplo, ahorita hay poblaciones que se están peleando por el agua. E imagínense ustedes que estuviéramos en el conflicto armado interno y que armaran a una de las dos poblaciones, ¿qué creen que es lo primero que van a hacer? Y atacaban a las otras poblaciones y decían que era porque estaban con la guerrilla y quedaba todo en impunidad, ¿verdad? Los hacían que se fueran de sus tierras y se apoderaban, o sea que hubo una situación bien, bien delicada. Entonces, de alguna manera, la guerrilla, por ese mismo actuar de Ríos Montt, jamás quiso entrar en un acuerdo con él. Siempre estuvo de alguna forma en contra de llegar a un acuerdo con él. Ya en ese momento ya se acababa la Guerra Fría y ya había una forma de que habían intereses en que concluyera el conflicto armado interno. Sin embargo, los grupos guerrilleros jamás iban a querer juntarse con Ríos Montt por la misma forma en la que habían sido atacados y vulnerados, si así lo quieren ver ustedes, pero también por la forma en la que se crearon algunas situaciones en contra de las poblaciones. En 1983 existió un grupo al que se hizo llamar o se denominó Grupo de Contadora, que era un grupo internacional para lograr una pacificación de Centroamérica y de alguna manera se reunieron por iniciativa del gobierno de Panamá, mismo país donde estaba la Escuela de las Américas, ¿verdad? Entonces se entiende que era una forma de actuar de Estados Unidos también, ¿verdad? O sea, no dar la cara, sino que por medio de Panamá, que en ese momento ustedes se acuerdan de que, o si han leído la historia, estaba tomado Panamá por Estados Unidos. Todavía no habían liberado el canal de Panamá y estaba bajo administración de Estados Unidos. Entonces, aparte de Panamá, ese grupo de contadora estaba compuesto por México, estaba compuesto por Colombia y Venezuela. Y este grupo de contadora que les estoy describiendo recibieron el apoyo de Europa y de alguna manera hubo una declaración en Lima que también fue firmada por Uruguay y Brasil y que de alguna manera da la pauta para que se diera el punto de partida para que los países europeos y los centroamericanos se unieran para poder restablecer la política y seguir de alguna manera la pacificación de Centroamérica. Para esto se reunieron en Costa Rica para poder hacer eso. Entonces, para que vean ustedes cómo fue la situación, Contadora inicia con ciertos países, pero después invitan a otros para ser parte aunque desde el principio contaron con el apoyo de los países de Europa, la Unión Europea. Sin embargo, como les digo, la lógica nos dice que si es de Panamá que venía la propuesta,
y Panamá estaba prácticamente tomado su canal por parte de Estados Unidos y la Escuela de las Américas estaba allá, lógicamente era un emisario, ¿verdad?, de Estados Unidos. Entonces, hasta ahí no sé si hay alguna duda o puedo continuar, porque están abriendo micrófonos, no sé si alguien quiera decir algo. Licenciado, buenas tardes, solo con una pregunta. ¿Cómo se llamaba ese grupo del cual usted estaba hablando? Gracias. Grupo de Contadora. Contadora. Gracias. Bueno, bien. Entonces, vemos nosotros de que, por otro lado, en Guatemala existió una Comisión Nacional de Reconciliación y esta organizó varias reuniones, porque vean, con el conflicto armado interno también se veían afectadas personas que poseían poder, ¿verdad? Ustedes, lo que es el CACIF ahora y todo eso, entonces se veían afectados porque sufrían ataques, extorsiones y todo. Entonces les interesaba mucho que se llegara a la paz firme y duradera que se llevó a cabo en 1996 con el gobierno de Álvaro Arzú. Pero en este grupo que se llamó Comisión Nacional de Reconciliación, se organizaron reuniones de carácter interpartidario, ¿verdad? Y que una de ellas fue en Ottawa y que se invitó a los dueños de empresas, la otra en Quito, ahí estuvo de alguna manera la representación de la iglesia, la de Metepec, que invitaron ahí al sindicalismo, y la de Atlixco, ¿verdad? México colaboraba mucho para dar sedes en eso, que de alguna manera invitó a los sectores de medios pequeños y medianos empresarios y profesionales independientes. Entonces, de alguna manera los trabajaron así independientes para que también se presionara desde adentro de nuestro país para agilizar la paz. Pero eso, como les digo, fue muy, muy difícil y fue imposible durante el gobierno de Ríos Montt, aunque en ese gobierno fue que se llevaron a cabo estas reuniones. Pero si ustedes se dan cuenta en la descripción que yo les estoy dando, estas reuniones se dieron fuera del país, por el mismo miedo a ser atacado de afuera por la guerrilla, por los militares, ¿verdad? Por el mismo hecho de ser el inicio y que podían pensar de que este grupo tenía un interés hacia con una de las dos partes. Posteriormente ya se dio lo que es, bueno, después de Ríos Montt estuvo Mejía Víctores, ¿verdad ustedes? Pero más adelante, después de Mejía Víctores, que de alguna manera abrió, él le dio golpe de estado a Ríos Montt, pero también abrió la postura para poder hacer un gobierno democrático que fuera llevado a cabo por medio de elección. Esa elección dio como consecuencia que posteriormente a eso ganara Vinicio Cerezo Arévalo, y posteriormente a Vinicio Cerezo Arévalo, el segundo gobierno democrático que se conoció fue el de Jorge Serrano Elías en 1991. Pero aquí les quiero decir yo, aquí sí y aclaro de una vez, me voy a salir un poquito del tema del conflicto armado y les voy a hablar a ustedes un poquito sobre el uso de los medios o los medios sociales de difusión para poderle lavar el coco a la gente, ¿verdad? Porque vean, eso no es estudiado únicamente en nuestro país, sino que en otros países del mundo, cómo se utilizó esta situación. Vinicio Cerezo Arévalo, abogado egresado de nuestra alma mater, ¿verdad? Tiene un excelente discurso, inclusive si ustedes lo conocen porque todavía está vivo, van a ver ustedes que su forma de hablar es bastante, ¿cómo les puedo decir? Elocuente, bastante convincente. Una persona que tiene buen discurso, ¿verdad? Serrano Elías no tanto, aunque ahora da sus conferencias desde Panamá, ¿verdad? Pero no lo tenía tanto. A Vinicio Cerezo le interesaba que la UCN, Jorge Carpio Nicol, no ganara la elección para que no llegaran a perjudicarlo por las situaciones que han habido en su gobierno, y montaron una situación en los canales nacionales donde había un debate. Entonces, en su momento, la población creyó que sí era un debate y que prácticamente en ese momento Jorge Serrano Elías le pegó una arrastrada a Vinicio Cerezo en público, lo que hizo de que
alguien que no tenía todavía por lo menos un posicionamiento para poder ganar una elección se fuera para arriba así de un solo, ¿verdad? Entonces, esa elección la ganó Jorge Serrano Elías, pero fue gracias a eso, para que vean ustedes cómo se pueden usar los medios de comunicación, y no únicamente los medios de comunicación televisados, también los escritos tienen sus intereses y todos lo sabemos. No crean ustedes que el ataque contra tal persona de función pública es por gusto, o sea, hay intereses políticos atrás, no es únicamente eso, o sea, posteriormente tal vez nos vamos a enterar nosotros quiénes eran los de los intereses, quiénes eran los que movían y todo, pero, o ya lo sabemos, ¿verdad? Pero solo lo observamos ahí, pero para que vean ustedes cómo las elecciones han sido manipulables. Entonces, estamos con que cuando llegó, ahorita te doy la palabra, Daniel, solo voy a concretar lo de Jorge Serrano Elías y te doy la palabra para que comentes. Cuando Serrano Elías llega al poder, de alguna manera saneó un poquito la economía en el sentido de que ya fue un poquito menos, ¿qué les podría decir yo? Tensa la situación tanto del conflicto armado como él ya liberó mucho más la economía. Y otra cosa importante es que, y me salté lo de Vinicio Cerezo porque como con Jorge Serrano Elías fue que avanzaron mucho los acuerdos de paz, que se fueron firmando uno por uno, pero que el último que firmó lo firmó Arzú, ¿verdad? Entonces, podemos ver nosotros, voy a ver qué hora es ustedes para ver si aceptamos a... ya no aceptamos a nadie. Le vamos a decir gracias por participar. Ya. Pues sí, entonces vemos nosotros de que en esa situación, dentro de las situaciones buenas que dejó Jorge Serrano Elías, porque no fue nada bueno el hecho del autogolpe de Estado, pero no sé si ustedes han oído del bono 14, alguien que lo gane, pues fue durante el gobierno de Jorge Serrano Elías que se otorgó ese bono 14 para beneficio de las familias que de alguna manera tienen un trabajo fijo, ¿verdad? Entonces, lógicamente ese bono 14 no es para economía informal y todo eso, por eso es que les digo. Entonces, durante el gobierno de él fue eso, o sea, hay cosas buenas, pero también cosas muy malas, porque el romper la situación constitucional no es nada bueno. Entonces, para las personas que están presentes, y ya no les acepte yo, a las 7:10 ya no les voy a estar aceptando, ¿vieron? Y eso con ustedes. Con la próxima promo voy a poner de que a las 7:05 ya no acepto, porque se pierde tiempo, se rompe el hilo de lo que uno está dando cada vez que suena la campanita y aparece en la pantalla alguien. Entonces, vemos de que de alguna manera él restablece un poquito la paz interna y de alguna forma se suscribió utilizando como moderador al presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y bajo la observación de las Naciones Unidas en abril de 1991, el Acuerdo de México, donde de alguna manera se promulgó la desaparición de las fuerzas guerrilleras previo al acuerdo de manera a realizar una democratización del país, ¿verdad? O sea que de alguna manera un compromiso de las guerrillas ya unificadas como URNG para poder desaparecer posteriormente a lo que iba a ser más adelante el acuerdo de paz firme y duradera, y de alguna manera que se promulgara un respeto a los derechos humanos. Ahí vemos nosotros que se plantea de que se tiene que dar énfasis al respeto a los pueblos. En ese momento utilizan la palabra aborígenas, pero no me gusta esa palabra. Para mí, poblaciones indígenas, por el respeto que se merecen nuestras poblaciones, ¿verdad? Pero ahí lo tomaban como tal, y que de alguna manera poder respaldar para poder reincorporar a los guatemaltecos que se habían exiliado por ciertas razones, ya sean estudiantes profesionales, poblaciones enteras que habían salido al exilio. Entonces ahí iba de alguna manera enfocado todo esto. Y de alguna forma verificar la situación del sector agrario, que era muy importante, y demás aspectos socioeconómicos. De alguna manera también se llegó a acuerdos de dotar al poder civil de medios adecuados para el fortalecimiento y de alguna forma otorgar un nuevo rol al ejército,
Por eso es que posteriormente se habló de desmovilización para las fuerzas castrenses, ¿verdad? Que eran demasiadas. Y de alguna manera que el rol del ejército, y así quedó planteado, era de poder colaborar con los gobernantes, con la población, y no estar tomando por medio de facto el poder. Fueron parte de los puntos acordados, ¿verdad ustedes? Y se estableció de que también tenían que establecerse algunas reformas constitucionales adecuadas, y aunque algunas reformas se dieron en 1991, si no estoy mal, 92, porque fue después de que quiso dar el autogolpe de Serrano Elías, no se tomó en cuenta esto, o sea que hay una falencia entre los acuerdos de paz. Por eso les dije yo en su momento que los acuerdos de paz son compromisos de Estado, no se han cumplido del todo, y tampoco los acuerdos previos a ellos, al de paz firme y duradero. Entonces, la URNG entonces debería de ser reconocida como un partido político, y así fue, y sentar las bases para realizar de alguna manera, después de cumplir con todos los requisitos de la inscripción para ser un partido político, llegar a un acuerdo de paz, ¿verdad? Entonces, todo eso era la finalidad a la que se llegó durante el gobierno de Serrano Elías. Entonces avanzó bastante la situación con la guerrilla en torno a las pláticas y a los acuerdos, aunque no se dio el acuerdo de paz firme y duradero. Entonces, todo indicaba, ¿verdad ustedes?, de que el camino comenzaba a transitarse sin nada de tropiezos, y ahí fue donde se dio el autogolpe de parte de Serrano Elías. El 25 de mayo de 1993 fue cuando se dio ese autogolpe, y él intentó de alguna manera concentrar en sus manos el poder de los tres organismos del Estado. O sea, cuando Jorge Serrano Elías se dio el autogolpe de Estado, quería desconocer todas las entes que están en la parte orgánica de la Constitución, quería desconocer a los otros dos organismos del Estado y mantener el poder total. Entonces, él no obtuvo ningún apoyo, ¿verdad? Ni oficial ni civil, aunque sí hubieron algunos castrenses que le lavaron el coco y que le dijeron que sí lo tenía que hacer así. Sin embargo, ellos mismos, los que lo convencieron, fueron los que lo invitaron a salir del país, ¿verdad? Porque no procedía que él se fuera del país, sino que procedía su captura por estar violentando el orden constitucional. Entonces, previo a pasar al siguiente presidente, que fue el ex procurador de los derechos humanos, Ramiro de León Carpio, le doy la palabra a Daniel. Perdón, Daniel, que hasta ahorita, pero si no hubiera roto el hilo conductor. Lic, compañeros, buenas noches. Solo para hacerle la consulta, Lic, usted estaba hablando ahí de que las primeras reuniones de los acuerdos de paz se habían hecho en México y que la comunidad internacional lo ayudó bastante, y también nos mencionaba ahí de la injerencia gringa tanto en el inicio del conflicto armado con la contrarrevolución del 54 hasta la finalización con ese grupo que usted comentaba que Panamá también formaba parte. Pero mi duda es, en todas estas negociaciones para la paz, los foros de Esquipulas del 87, ¿qué papel tuvieron? Bueno, miren, cada uno de los foros aportó algo. O sea, así como te escribí ahorita parte de lo que escribe, ahí sí que les tendría que dejar yo, cosa que no quiero, la lectura total de los acuerdos de paz, porque en el programa está los acuerdos de paz en Guatemala, que es el punto 6. Entonces yo solo me estoy enfocando a los acuerdos que van enfocados al ámbito de derechos humanos. Ahora, si ustedes quieren, lo abordamos todo, lo que cada uno de los foros y cada uno de los acuerdos. No sé si quieren ustedes que los abordemos todos. No, Lic, me retracto de la pregunta, pero es que sí tenía curiosidad yo de saber el papel de los foros, porque digamos cuando uno entra a la universidad, bueno, propiamente a la Facultad de Derecho, una de las cosas que le enseña a uno en el libro de nociones es precisamente eso de los acuerdos de paz, y nos hablan mucho de la importancia de los foros de Esquipulas del 87 al 89, creo, para poder formar parte del penso. Entonces yo pensé que también esos tenían bastante que ver, y aunque sí, pues no, ya no voy a seguir preguntando yo para más. No, sí tienen que ver, Daniel, y estuvo muy bien tu pregunta. Solo les aclaro de que yo me estoy enfocando hacia la parte de derechos humanos, aunque en los foros también se habló, porque en cada uno de los foros y las reuniones
se habla de derechos humanos, pero para poder abarcar todo lo que son acuerdos de paz, que también lo tenemos aquí contemplado, tendríamos que abarcar todos los acuerdos en sí. Entonces yo les estoy tratando de dar un resumen porque ahí se acuerdan de que realmente les expliqué que en el 2001 que se realizó el Pensum, fueron catedráticos geniales los que hicieron el Pensum, pero que no tenían el conocimiento realmente hacia dónde iba los derechos humanos. Entonces, el Pensum se hizo de una manera y yo lo tengo que abordar. O sea, yo tengo que cumplirles a ustedes con darles el Pensum. Pero como también les estoy dando el libro del doctor Ronnie López, entonces yo no los quería cargar con tanto, entonces les estoy dando generalidades del Pensum para que ustedes también se concreten en lo que yo les estoy explicando y que también ustedes leen del libro de Ronnie López. Entonces por eso hago ese resumen, Daniel, y no lo abarco todo para no cargarlos, porque si no también se va a volver la clase más odiada en lugar de ser una clase a la que le pongan atención, pero me parece perfecto que esa tu pregunta fue de alguna manera una contribución para poder darle conocimiento a los compañeros, y yo no lo califico mal, Daniel, yo lo veo excelente. ¿Estamos? Bien. Entonces, en el caso del Procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, de alguna manera asumió el poder vacante porque de alguna manera, miren ustedes, veníamos de gobiernos de factos, en donde las constituciones prácticamente no tenían ningún poder. Solo permítame, Daniel, ¿todavía vas a hablar algo? Es que está levantada tu mano, no sé si vas a hablar algo antes de continuar. No, Lick, lo que sucede es de que estoy apachando la manita para bajarla, pero no se baja, No, debe ser error de mi teléfono, pero no voy a dar más intervenciones. Bueno, voy a ver si la puedo quitar. Es que así controlo cuando alguien levante. Bien, entonces, de alguna manera, la situación que sucedió ahí durante el golpe de Estado demostró de que esta Constitución de 1985 podía ser una Constitución sólida, porque funcionaron tanto los organismos como los entes importantes que están dentro de la Constitución. Así la Corte de Constitucionalidad desconoció totalmente el autogolpe de Estado que estaba promoviendo Jorge Serrano Elías, lo que dio la pauta para que se nombrara, ¿verdad?, algo que no estaba dentro de las cosas a determinar. Se tuvo que nombrar al Procurador de Derechos Humanos para ocupar ese cargo de presidente constitucional de la República de Guatemala, representando el organismo ejecutivo, al ex procurador Ramiro de León Carpio. Con eso se da la pauta para que él tome el poder y que de alguna forma, dentro de algunas de las cosas, lo más importante era poder convocar a nuevas elecciones, ¿verdad ustedes? Para poder mantener un rol democrático dentro del país y no permitir que ningún gobierno de facto tomara el control del mismo. Entonces, de alguna manera, de acuerdo a lo dispuesto constitucionalmente, tomó el rol entonces Ramiro de León Carpio y exigió la renuncia de los integrantes del Poder Legislativo y los integrantes de la Corte Suprema para efectivizar la transferencia de los poderes, dice. Pero, de alguna manera, en 1994 fue donde se aprobaron por medio de referéndum algunas reformas a la Constitución. Entonces, da la pauta aquí de que por lo menos se protegió el orden constitucional de nuestro país. En marzo de 1994 se firman entonces algo muy importante. Yo les digo, yo voy a lo concreto para no sobrecargarlos, que son los acuerdos sobre derechos humanos, y aquí es con mediación de las Naciones Unidas. Y en junio del 94 también se habla del restablecimiento de las personas desplazadas, que les digo yo que habían sido desplazadas por el conflicto armado interno y que estaban propiamente fuera del país, y sobre el esclarecimiento histórico, que es muy importante, porque cuando se habla tanto del restablecimiento de las personas desplazadas como del esclarecimiento histórico, estamos hablando nosotros de que dio la pauta para que se hicieran investigaciones sobre qué es lo que había sucedido. Eso que algunas personas tratan de que quede en el olvido, no puede quedar en el olvido porque
tenemos que no caer en los mismos errores, ¿verdad ustedes? Entonces, ese esclarecimiento histórico dio la pauta para que también se hiciera de alguna manera una comisión para el esclarecimiento histórico para que determinara por lo menos parte de lo que sucedió, que tal vez no se ha esclarecido todo. Y de alguna manera se habló también en marzo del 95 sobre derechos de los pueblos indígenas. Miren ustedes, ahí se van dando las pautas de los acuerdos de paz, que se van formando lo que es ese legajo que tenemos nosotros ahora como tal. En el año 1996 asumió el poder el entonces previamente alcalde del área metropolitana de Guatemala, el señor Álvaro Arzú, y que de alguna manera en su gobierno le tocó concretar en el mismo año en el que él asumió, solo que en diciembre, lo que fue el acuerdo de paz firme y duradera, y de alguna manera ese fue firmado por Guatemala entre el gobierno de la República y la URNG. Y el 29 de diciembre de ese año fue que se firmó. Entonces, con eso se pone fin a una etapa de conflicto armado de 3 décadas y de enfrentamiento armado, y que da la pauta a que en ese momento se sueña con un país mucho más pacífico y con una situación mucho mejor para las poblaciones. Como les digo, los compromisos de Estado no han sido cumplidos del todo, ¿verdad? Y sigue latente de alguna manera las necesidades para la población en materia de la protección a derechos humanos que debe de abordarse. Entonces, por el momento, ahí voy. No sé si ya les llegó un archivo por WhatsApp. Alguien que me pueda decir, ya les llegó ahí un PDF. Sí, Lic. ¿Ya les llegó? Sí, licenciado. Le agradezco a Javier el apoyo, entonces le pedí que lo enviara hasta ahorita, porque si no ustedes iban a pensar que lo tenían que leer en ese momento. Vean, ese PDF de una vez le voy a pedir a Javier que coloque ahí. En sí el libro no es objeto de examen, lo que es objeto de examen es lo que hablemos aquí. Lo que aquí hablemos es lo que es objeto de examen. Si hablo algo de ese libro y está aquí en la clase, lo puedo examinar. Ahora, leer todo el libro el libro que les mandó Javier, me gustaría que lo hicieran, pero por convicción propia. No va a ser objeto de examen. El objeto de examen ya les dije a ustedes desde el principio qué es lo que va a venir y no lo voy a modificar. Lo visto en clases, si aquí lo vimos, sí lo puedo preguntar. Entonces, bueno, algunas cosas que vemos nosotros es de que se habló también en los acuerdos de paz sobre las personas desarraigadas, las cuestiones políticas, de alguna manera las situaciones que se dieron durante el conflicto armado de luchas internas y todo, y de alguna forma esa participación que se le da a los grupos guerrilleros en la política, ¿verdad? Desde un punto de vista a la URNG, desde un punto de vista de la incorporación al ámbito democrático y poder participar por medio de un partido político, da la pauta para que de alguna forma sean firmados esos acuerdos de paz. Entonces, en 1999 asume el cargo como presidente Alfonso Portillo, y él prometió de alguna manera continuar con el proceso de paz. Y en 2004 también, al concluir él, asumió Oscar Berché, y de alguna manera también acordó de que iba a mantener el trabajo sobre los acuerdos de paz para ir mejorando y cumpliendo los acuerdos que se habían dado, y de alguna manera parte de ellos se cumplieron porque sí se redujeron las Fuerzas Armadas, y de alguna manera cerraron varias zonas que estaban bajo su control, desmovilizaron a las patrullas de autodefensa civil, ahora son EXPAC. Entonces eso hace que algunas cosas se cumplieron. Vean, algunas ventajas que tuvieron los gobiernos, así como el gobierno de Alfonso Portillo, de Oscar Berché y de muchos gobiernos más, es que tuvieron de alguna manera planadoras en el Congreso. Ahorita por lo menos los gobiernos que han habido, los últimos dos, han tenido que negociar, pero logran negociar con otros partidos. Pero en el caso de estos gobiernos, nosotros los guatemaltecos votábamos como que sí íbamos a votar
¿qué les puedo decir yo? ¿Qué color no ha habido? Un café, ¿verdad? Por el partido Café. Para presidente, también por el partido Café votábamos para los diputados y no nos dábamos cuenta de que tenía que haber un control cruzado, que también lo establece la Constitución, ¿verdad? Para poder de alguna manera garantizar de que haya un control de un organismo hacia otro sin tener injerencia, ¿verdad? Sino que un control en el que se utilicen bien los recursos del pueblo. Entonces, les digo yo eso del material que les mandé con Javier porque lo quería analizar hoy de una vez. Y si gustan, lo vamos a ver en el celular, que yo en el celular lo tengo también. Oyeron que no tengo ese libro ahí. Vamos a ver las causas nacionales e internacionales, si quieren. El próximo, o yo creo que ese va a estar interesante. Miren, hagamos una cosa. Ya que se los mandó Javier ahorita, sí les quiero aclarar, porque ya son las 7:37, ya no nos va a dar tiempo de verlo bien. Les quiero aclarar de que lo vamos a utilizar el próximo periodo de clase. Les voy a pedir a ustedes que participen, voy a ver nombres aquí y voy a pedirles de que participen, porque vamos a ver algunos mecanismos. Sin embargo, me gustaría que ustedes, si ustedes lo quieren leer un poquito, léanlo, ¿verdad? Como les digo, no va a ser objeto de examen porque ya tienen mucha carga con lo que están haciendo de trabajo, trabajo que hasta hoy a las 23:59 pueden entregar. Entonces, por favor, ahí si lo quieren leer un poquito, sería bueno que lo lean, ¿oyeron? Vamos a hablar un poquito sobre las causas nacionales. Cuéntame, Sofía. Perdón, licenciado, solo quería saber si pueden compartir ese documento al grupo general de la sección. Perdone, gracias. O pídeles de que te integren al otro grupo de derechos humanos, a Javier, el que te integre. ¿Sí? Ok, gracias. En el grupo general puede que hayan personas que ni siquiera sean de la sección. ¿Me entienden? Entonces, yo prefiero que sea para ustedes, para los que sí son estudiantes de mi sección. Entonces, porque ya vieron de que se han dado casos de abusiveces en contra de compañeras y compañeros y por eso es que bloqueo yo también el grupo. A mí me gustaría que fuera un grupo abierto en el que ustedes pudieran participar el grupo de WhatsApp de pueblos. Sin embargo, no es así. Entonces, pídele a Javier, o bien que Javier te ubique ahí en el grupo general y que él te lo mande a tu chat personal. Pero así lo dejamos solo en el grupo de pueblos y no estamos regando en otros lados lo nuestro. Y tampoco dejo yo que metan de otras clases dentro de nuestro curso, ¿verdad? Bien, entonces, dentro de las causas internacionales, empecemos por esas que ya se las había mencionado a usted, la más importante, las causas internacionales que causaron el conflicto armado interno, fue la Guerra Fría, que les comenté a ustedes que era la pugna que tenía Estados Unidos contra la Unión Soviética y que de alguna manera cuando Cuba toma el poder, el control, y que de alguna forma amerita que haya una amenaza en contra de Estados Unidos, porque podían de alguna manera poner ya sea algún proyectil o algo así en contra de Estados Unidos y poder atacar, de alguna manera vemos de que da la pauta de que Estados Unidos empiece a luchar para que esto que sucedió con Cuba no pase con otros países. La Unión Soviética, por su lado, de alguna manera, usando como vocero a Cuba, tenían la forma de llegar a países como en Centroamérica, como Guatemala, Nicaragua, en donde hubieron grupos guerrilleros, El Salvador, en donde vemos nosotros que se dieron pautas, ¿verdad? Que inclusive en Nicaragua sí hubieron grupos que tomaron el control de alguna manera. Costa Rica no tiene un ejército y que también de alguna forma no se vio envuelto en situaciones así. Sin embargo, los países de Centroamérica, como los que ya les mencioné, eran problema, y así también algunos países de Sudamérica que eran a los que instruían en la Escuela de las Américas. Entonces, cuando ya dejó de existir la Guerra Fría, también dejó de existir el interés de ambos países por seguir de alguna manera subsidiando este conflicto. Entonces, ya ahí, miren ustedes, por lo menos yo vi muy lamentablemente una declaración de Barack Obama que prácticamente no era un presidente que me cayera mal, me caía bien el presidente, pero hay algo que
una declaración que no se los voy a decir textual del todo, pero hacia esto iba, diciendo prácticamente que los sanguinarios que habíamos sido durante el conflicto armado interno en Guatemala, cuando realmente quienes instruyeron a las Fuerzas Armadas fueron ellos, los estadounidenses. O sea, los muertos de aquí de nuestro país son los muertos que hubieron a raíz de esa Guerra Fría. ¿Creen ustedes de que también se atreven a decir estos dos países de que fue una guerra de inteligencia porque no hubieron muertos? O sea, muertos entre ellos hubieron muy pocos porque solo eran agentes de inteligencia los que habían muerto de alguna manera. Pero la realidad es que sí hubieron varios muertos, pero como que no valemos nada, ¿verdad? En nuestros países. Y ustedes saben que sigue habiendo algún tipo de situaciones donde quieren mantener el control sobre nuestro país y aún se mantiene ese tipo de situaciones. Entonces, dentro de las causas nacionales, ahí le doy la palabra después a Elio, solo voy a dar la pauta de las causas nacionales. Vemos nosotros de que hay bastantes versiones. De alguna manera, el hecho de que se diera la contrarrevolución y que parara ese cambio que ya venía de alguna manera dándose dentro de nuestro país, beneficiando a muchos de los sectores, dio la pauta para que algunos grupos dijeran o quisieran levantarse para volver a retomar el control y de alguna forma beneficiar. Esa era la postura originaria, beneficiar a la población en general, a la población necesitada. Sin embargo, ya después se fue de alguna manera desfigurando realmente el rol hacia lo que iban, ¿verdad? Entonces, cuando vemos nosotros de que se da esa contrarrevolución de 1954, de la que ya hablamos nosotros, que se dio desde Honduras, patrocinada por Estados Unidos, posteriormente a eso ya se empieza a fraguar en los años 60 sobre cómo es que se podía tomar el control por medio de grupos revolucionarios. Fueron surgiendo ahí, está en el libro que les compartió Javier, de que fueron surgiendo varios grupos en varias zonas independientes. La Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca se dio hasta posteriormente, o sea, los grupos, inclusive esos grupos guerrilleros, tuvieron pugnas, hubieron combates entre grupos guerrilleros, fíjense ustedes, porque no surgieron como URNG, sino que surgieron como grupos independientes. Entonces, los motivos que dieron de alguna manera a esto, de alguna forma, eran las tensiones políticas, o sea, los motivos nacionales podemos decir nosotros que eran las tensiones políticas, las ideológicas, la desigualdad, la falta de acceso a los beneficios, la pobreza, y todas esas situaciones, si ustedes se dan cuenta, siguen existiendo. Lo que sucede es que ahorita la razón por la que no se entra en un conflicto, porque realmente no hay dos países tan poderosos como Rusia y Estados Unidos que estén afectados y que nos usen a nosotros como títeres, ¿verdad?, para poder arreglar sus situaciones. Entonces, el problema para mí está igual o peor que en ese entonces de que se dio el conflicto armado interno, pero ahorita no existen las causas internacionales, que lastimosamente esas causas internacionales no están en el programa, solo habla de las causas nacionales, pero yo veo importante que a ustedes les hable el por qué realmente yo considero que se dio el conflicto. O sea, las causas nacionales sí existieron, pero las causas internacionales también, y esas eran las que más hicieron que se diera el conflicto armado interno. Entonces, es importante que lo sepamos. Entonces, por favor, Elio, contame, ¿qué vas a aportar? ¿O qué pregunta tienes? No, licenciado, tal vez va a ser muy obvia mi pregunta, pero yo no lo sé. ¿Por qué es que se le llamó Guerra Fría? No hay nada obvio, dice, porque ahí sí que era una guerra del desprecio. Como te digo, ellos le decían Guerra Fría porque en realidad nunca llegó a concretarse un ataque así armado, potente, en contra de ninguna de las dos potencias. O sea, prácticamente estuvieron en amenazas, estuvieron en guerra de inteligencia, situaciones así. Entonces, no le pudimos decir nosotros es la tercera guerra mundial, es la cuarta guerra mundial, es la quinta guerra mundial, sino que le dicen Guerra Fría porque ellos autodeterminaron de que no hubieron tantos muertos como en una guerra normal, pero como que no leen lo que pasó aquí en nuestro país, ¿verdad? Sí, Gerardo.
Sí, una pregunta con respecto a lo que estaba en el libro sobre las convenciones, pactos y tratados. Ajá. ¿Por qué? O sea, de parte del ejército no había una contraposición a los tratados estos internacionales, porque como hay casos donde fueron juzgados militares, o sea, no sé, no hubo manera de que ellos impidieran eso. Mira, Gerardo, cabal, vieron, eso es lo bueno de leer y de entender la lectura. Mira, Gerardo, en Guatemala se han ratificado pactos, tratados, convenciones, todo lo que ustedes quieran, pero se incumplen, porque por lo menos si ustedes leen algo tan pequeño como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 30 artículos, léanlo ustedes y me dicen si durante el conflicto armado interno y durante los gobiernos militares o de factos y todo que hubieron, no se violaron todos esos artículos, el derecho a la vida, a la salud, a la igualdad y todo eso. Claro, entonces se violentaron esos derechos porque Guatemala firma y no cumple. Entonces, hubieron tantos tratados, miren ustedes los pactos. Los pactos se firmaron desde esos gobiernos y todo, y se seguían incumpliendo. Entonces, es una situación en donde te felicito porque analizaste netamente de alguna forma lo que no se cumplió durante el conflicto armado interno y que de alguna forma fue la población la que pagó esas situaciones. No sé si ahí está la respuesta o ibas enfocado hacia algo más, Gerardo. Ah, sí, está bien, gracias, Lick. Vaya, Gerardo, a la orden. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? O con esta nos despedimos y vamos a tratar los mecanismos del horror en la otra clase y las medidas de protección. Y en ese momento vamos a utilizar este libro que les mandó Javier de WhatsApp solo como apoyo a la clase, ¿oyeron? Como una forma también de cambiar la didáctica para que ustedes también participen. Éxitos y bendiciones a todos.